Vamos a comenzar en esta mañana, vamos a ahí a abrir la Biblia en el libro de Segunda Timoteo. Ustedes saben que estamos estudiando este capítulo. Vamos a abrir la Biblia, encenderla, como se sientan cómodos. Hoy es todo más tecnológico. Yo voy a poner mis machetes para no olvidarme. Suelo llegar a este momento y seguramente les pase a los que tengan que predicar, llego a este momento y por lo generalmente se me empieza a hacer una laguna en la mente y mezclo las ideas, la hora, y bueno. Entonces necesito un machete. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a ir a los últimos versículos de la palabra de Dios. Tenemos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Acompáñenme. Versículo 22, vamos a leer desde uno antes. La semana o la última vez estuvimos viendo acerca de debemos ser instrumentos para honra, y así fuimos viendo algunos temas. El tema de hoy es debemos ser siervos amables. Así que vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, ¿sí?, al 26. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? Bueno, todos estos versículos que acabamos de leer, tenemos que tratar de extraer algo de algunas palabras. ¿Sí? Debemos ser amables. ¿Y cómo encaja toda esta amabilidad en este capítulo? Bueno, en las reuniones anteriores, cuando habló Martín, habló Ezequiel, puntualmente en la que habló mi gran amigo, hermano ese, le tocó hablar acerca de las contiendas, ¿sí? Y hablaba, y contó un poquito cuál era el trasfondo de la iglesia, qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Habló acerca de que uno tenía que tratar de no discutir o no tratar de imponer siempre su razón, y que no se genere una discusión por temas que a veces no valen la pena, y que sea algo que termine afectando a la iglesia. Bueno, acá Pablo en este capítulo 3 veces hace exactamente la misma mención. ¿Sí? 3 veces Pablo va a decirle a Timoteo, recordarle: mirá, tené cuidado, no te enredes en discusiones. Timoteo, tené cuidado, no te metas en este tipo de peleas, huí de todo esto. 3 veces Pablo tiene la necesidad de decirle a Timoteo: no discutas, no te enredes en ese tipo de conversaciones. ¿Sí? Y eso es un poquito lo que termina diciéndole en estos últimos versículos de este capítulo. ¿Sí? Hay algo importante que me gustaría que hagamos antes de continuar, y es orar. ¿Sí? Así dejamos la reunión en las manos de Dios, al menos este tiempo, y le pedimos a Dios que Él nos pueda guiar y que sea el Señor hablando a nuestros corazones. ¿Sí? Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por este hermoso domingo, por poder abrir las puertas de la iglesia, por poder alabarte. Y particularmente, Señor, gracias por poder abrir tu palabra. Gracias porque es una libertad que disfrutamos, Señor, y siempre recordamos aquellas naciones, aquellas personas que no tienen esta libertad, Señor. Y no queremos desaprovecharla, no queremos desperdiciarla, Señor. Por eso estamos aquí delante de ti, pidiéndote que nos hables como iglesia, como hijos tuyos, como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder extraer las verdades de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver 3 aspectos o 3 puntitos así breves que me gustaría que podamos rescatar de estos versículos. El primero, vamos a ir ahí al
capítulo 2, versículo, vamos a ir derecho al versículo 24. ¿Sí? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y me quiero quedar con esa primera parte del versículo y ahí en eso vamos a trabajar. El siervo del Señor. Ahora bien, cuando lo leía me llamaba la atención de que Pablo, mientras le escribía la carta, tuvo la necesidad de decir, él podría haberle dicho a Timoteo, porque debemos ser amables con todos, Timoteo, tenés que ser amable. No, él tiene la necesidad, ahí por medio del Espíritu Santo, creemos que toda la palabra es inspirada por Dios y que por más que Pablo la escribió en una situación que ahora vamos a ver, cada palabra Dios la puso en el corazón de Pablo. Y él le dijo, porque el siervo del Señor es. Ahora, esa palabra siervo, ya creo que, no sé si todos saben lo que significa la palabra siervo. ¿Sí? ¿Qué significa? Esclavo. ¿Sí? Estaba leyendo un artículo, un comentario que me pareció muy interesante. Nunca lo había visto así, nunca me había parado en ese detalle. Y es que si ustedes ven en el Nuevo Testamento, no aparece, o es muy raro que diga que se refieran a los siervos de Dios, en el español al menos, como esclavos. Siempre se refieren como siervos. La realidad es que el original es la palabra doulos, el original es esclavos. Claro, resulta que cuando se empezó a traducir la Biblia y se empezó a trabajar en pasarla a nuestros idiomas, a nuestro idioma, al español y a los diferentes idiomas, podía sonar un poco fuerte decir que éramos esclavos, ¿sí? Por todo lo que representaba la esclavitud. ¿Sí? De hecho, hoy, si decimos somos esclavos, suena un poquito fuerte. Yo te digo, Mauro, sos un esclavo de Dios. Martín, sos un esclavo de Dios. Suena un poquito fuerte. Es decir, no, no soy un esclavo, soy un siervo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos esclavos de Dios. Y Pablo, cuando le escribía a Timoteo, decía, somos el esclavo de Dios. Y creo que lo primero que tenemos que nosotros identificarnos, y tal vez lo primero que tenemos que aceptar, es cuál es nuestra identidad en Cristo. Y vamos a hablar vamos a decir, somos hijos de Dios. Y mejor vamos a pensar un poquito en quién estaba escribiendo, Pablo. Ustedes saben desde dónde estaba escribiendo Pablo, ¿cierto? Lo comentaron. Pablo estaba en la cárcel. Ahora, esta oportunidad de estar en la cárcel no es como la primera. En la primera estaba preso, ¿dónde? En su casa. Era un arresto domiciliario. ¿Sí? Podía recibir personas, él seguía predicando. En esta oportunidad no. En esta oportunidad, cuando vos lees la carta de Timoteo, la segunda epístola, la segunda carta, es una carta muy personal. Es una carta que Pablo le escribe a Timoteo como su amigo. ¿Sí? Él estaba en un momento muy difícil. Si leen la carta van a ver que más adelante él va a decir, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, he peleado la batalla, la buena batalla, he corrido, me espera la corona de vida, ¿sí? que tiene el Señor para todos los que confían en Él. O sea, Pablo prácticamente en esta carta está como diciéndole las últimas palabras a Timoteo. De hecho, no sabemos, pero Pablo tiene la esperanza de volver a ver a Timoteo. Y le dice, Timoteo, dice, apúrate, agarrá el capote, agarrá los libros y tráemelos, por favor. Ahora, no solo eso, cuando lees la carta, Pablo también dice, estoy solo. Me han dejado solo. Me desampararon. En mi primera defensa dice, nadie estuvo conmigo. Y empieza a mencionar a la persona. Dice, fulanito de tal se fue, me abandonó, se fue amando más el mundo, me dejó. Ahora, Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran siervo y esclavo de Dios, de Jesucristo, en este momento se encuentra solo en una cárcel donde dice que la estaba pasando mal, porque dicen de que uno de los que lo cuidaban dicen que era malo prácticamente, ¿sí? que lo trataba mal. ¿Qué hace? Le escribe una carta a Timoteo. Es más, cuando dice, tráeme el capote antes, y después al final le dice, por favor, que sea antes del invierno, básicamente, te da a entender también de que la condición precaria en la que estaba Pablo.
Tal vez ni siquiera tenía para poder taparse y sabía que venía el invierno. Y le dice, Pablo, tráeme el capote, dice a Timoteo. Ahora, esa persona que está en esa condición, no sé si vos te pusiste a pensar estar en esa condición, encarcelado. ¿Se te pasó por la cabeza estar encarcelado? Estar solo. Después de toda una vida de ministerio, de repente no tener a nadie a tu lado. Decir, ¿qué pasó? Señor, te serví tantos años, te fui, prediqué, me apedrearon, me pasó de todo. Da una lista de todas las cosas que pasó. Naufragó, lo picó una serpiente, bueno, un montón de cosas. Y termina en una cárcel prácticamente solo, escribiéndole a Timoteo, me han desamparado. En ese estado estaba Pablo. Y aún así, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el esclavo del Señor. Él nunca olvidó su condición. Nunca olvidó su identidad frente a Dios. Él sabía a lo que Dios lo había llamado. Ahora, creo que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien en claro, antes de poder ser amables, antes de nada, es saber lo que somos en Cristo. Cuando pensamos en que Dios o que nosotros somos esclavos, ¿sí? O que somos siervos, y cuando Pablo se presenta como siervo y esclavo del Señor, por ejemplo en Romanos 12:1, hay toda una idea detrás que si alguien estaba, cuando él dice soy siervo del Señor, esclavo del Señor, soy esclavo por amor a Cristo, hay toda una idea de que él de alguna forma pasó de ser esclavo de Satanás, esclavo del pecado, a ser esclavo de Cristo. ¿Qué pasó en el medio para cambiar esa condición? ¿Qué pasó? La redención. Y la redención significa justamente eso. Cristo, con su propia sangre, tuvo que pagar el rescate de nuestra alma, ¿sí? Por nuestros pecados. Ahora, hay varias palabras en el original para redención, ¿sí? Una de esas es alguien pagando un rescate con el objetivo de hacerlo libre. Eso fue lo que hizo Cristo con cada uno de nosotros. Si alguna vez pusiste tu fe en Cristo, si alguna vez te encontraste con Cristo, justamente lo que hizo Cristo para que vos puedas tener vida eterna y en abundancia, fue poner su sangre, derramar su sangre en la cruz para hacerte libre. Él te compró y te libertó. Ahora, Pablo entendía eso. Y ahí viene este principio de, listo, él me hizo libre, pero ahora soy esclavo por amor. Ahora, ¿qué pasa? Esa palabra esclavo terminó traducida en la Biblia como siervo. Hay un libro que se llama Esclavo, justamente, de John MacArthur, que él habla acerca de justamente esta diferencia entre un siervo y un esclavo. Él dice y empieza a explicar las palabras, de lo que significan, el uso, y él compara a un siervo de un esclavo. Él dice, un siervo es aquella persona que tiene un sueldo, es aquella persona que tiene cierta autonomía, es aquella persona que yo contrato para hacer algo. Un esclavo no. Un esclavo es una persona que tiene su voluntad rendida a su amo. Es una persona que está rendido a su amo en todo su ser. No tiene voz, no tiene voto, él hace lo que el amo le dice. Esa figura es la que Pablo eligió. Y esa figura es la que tal vez hoy, en esta mañana, yo tendría que evaluar delante del Señor si es, si es de la forma en la que yo me considero frente a Dios. Ahora, pero cuando yo me considero frente a Dios como esclavo, me pongo la vara a mí mismo muy alta. Porque no es fácil servir a Dios al grado de renunciar a mí mismo. Es una batalla de cada día, ¿o no? ¿No les pasa? A mí me pasa todos los días. Es una batalla contra mi propia persona cada día.
en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, como papá. De decir, tengo que rendir mi voluntad al 100% todos los días delante de Dios. Y me cuesta. Y cuando pensaba en esto de que tenemos que ser siervos amables, ¿sabes en qué pensaba? Pensaba un minuto en Abraham llevando a su hijo al altar. ¿Te acuerdas que lo tenía que sacrificar? Pensaba un momento en el tiempo que a él le llevó llegar desde que salió de su casa hasta el altar. Y él iba caminando. Y tal vez iba caminando despacito, porque no lo quería sacrificar. Pero si era lo que el Señor quería, lo iba a hacer. Y ya vimos que estuvo a punto de hacerlo y el Señor lo frenó. Pero cuando pensaba en ese camino de llegar a la amabilidad, veía mi vida primero, teniendo que ir a ese altar para decir, Señor, tengo que ser, antes de poder ser amable, tengo que ser un esclavo tuyo. Tengo que poder sentirme un esclavo tuyo. Tengo que poder identificarme de esa forma contigo y aceptar que esa es mi condición. Porque Él me compró. No me compró solamente para hacerme libre y para llevarme al cielo. Ahora, es que tenemos que entender el significado de la palabra esclavo en la Biblia. No solo se trata de una voluntad rendida y de una opresión, sino que ya sabemos y hemos leído todas las cosas que Cristo nos ha prometido y nos ha dado como esclavos. Él dice que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él dice que vino para que nosotros pudiéramos disfrutar de una comunión con Él. Y lo principal que tengo que tratar de entender es eso. ¿Cuál es mi condición frente a Dios? Aceptar cuál es o cuál debe ser mi identidad frente a Dios. Y cuando aceptes que Dios te llamó para que seas un esclavo de Él, por amor. Entonces, vas a ver cómo tu vida empieza a tomar un sentido. Vas a ver cómo el Señor empieza a usarte, a decir, te quiero usar en esto, en este área, quiero trabajar a través tuyo, quiero llegar a otras personas a través tuyo. Pero mientras no reconozcamos cuál es nuestra identidad delante del Señor y sigamos pensando que somos hijos de Dios, merecedores de todo lo que Dios nos da, vamos a seguir viviendo en la superficie. ¿Somos hijos de Dios? Claro que somos hijos de Dios. Pero somos esclavos también. Así como somos coherederos de Cristo. Así como estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. También somos esclavos. Entonces, tal vez lo primero en esta mañana que me gustaría, antes de hablar de la amabilidad, es tomar esa palabra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el versículo 24, porque el siervo del Señor. Antes que nada, entender esa condición, el siervo del Señor. Y cambia la palabra siervo y pone el esclavo del Señor, porque esa es la palabra que debería estar en la Biblia. Porque significa eso. Ahora, pasando al siguiente punto, ya esta sería el primero, aceptar mi identidad. Ahora viene un segundo paso que es aceptar el desafío. ¿Y cuál sería el desafío esta mañana? Ser amables. ¿Y cuánto me costó realmente poder entender o tratar de entender qué significa la palabra amabilidad? ¿Y cuánto me costó pensar en un no creyente puede ser amable? Claro. ¿Qué diferencia hay entre un no creyente y un creyente para ser amables? ¿Sabes? ¿Sabes qué significa la palabra amable o amabilidad? ¿Cómo te pusiste a pensar? Yo no jamás. Según la Real Academia Española, amable significa digno de ser amado. Según la Biblia,
el griego significa una persona tierna, afable, gentil. Eso significa amable. Ahora, cuando vos lees, por ejemplo, Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu, dice, porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La versión 1960 dice benignidad. Pero si lees la versión, por ejemplo, otras versiones, por ejemplo, la versión nueva, la nueva versión internacional traduce la palabra benignidad como amabilidad. Y vamos a leer algunos versículos, por ejemplo, de la versión NBI. Por ejemplo, a ver, Efesios 2:7. ¿Quién me ayuda? Yo acá porque tengo que estar la Reina Valera. Vamos a leer Efesios 2:7. Ahí habla acerca de la bondad de Cristo. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Esa palabra es la misma, es la palabra amabilidad, la palabra benignidad, que fue traducida como bondad en este caso. Por ejemplo, Colosenses 3:12. Dice, entonces, como escogidos de Dios, esperen que estoy en la versión de las Américas, vamos a ir a la NBI. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Filipenses 4:5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. Algunos de los versículos que podemos ver de cómo fue traducida esa palabra también en otras versiones de la Biblia como la palabra amabilidad. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos entonces que la amabilidad y la benignidad eh, es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, quiere decir que el Señor está capacitándonos para hacer algo que el no creyente no puede hacer. Ahora, si decimos que el creyente puede ser amable, entonces no sería tan necesario que sea un fruto del Espíritu, porque yo siendo no creyente puedo ser amable también. Ahora, ¿por qué Dios me tiene que capacitar de una forma sobrenatural para que yo sea amable? O para que tenga estas cualidades del fruto del Espíritu Santo, que evidentemente es parte de un poder sobrenatural de Dios en nuestra vida para hacer algo que un no cristiano no podría hacer. Entonces, cuando pensamos en esto, se me vino a la mente una historia, que es creo que una de las historias más conocidas de la Biblia, todos la conocemos, que es la parábola del buen samaritano. Ahora, ¿qué hizo el buen samaritano? Todos sabemos, ¿no? Entonces, y todos sabemos lo más básico, creo, entre el pueblo de Israel y los samaritanos, los judíos y samaritanos, no se llevaban bien para nada, ¿o no? Prácticamente se odiaban. No había un dicho que decía, es mejor ser un perro que samaritano, un dicho del momento. Así de vil era el trato que tenían estos dos pueblos. Y Jesús tomó una historia, tomó a dos personajes, o a varios, un samaritano, ¿sí? Un judío que estaba herido, y un sacerdote y un leví. Ahora dice que los primeros dos pasaron, vieron al herido y siguieron de largo. Vamos a ir directo a la parte del samaritano. El samaritano pasó, ¿y qué dice? Dice la Biblia que él vio. Cuando lees ahí la historia en Lucas 10, dice, pasando el buen samaritano, dice, él vio. Y cuando llegó al lugar, es decir, se acercó al lugar, empezó a trabajar. Ahora, cuando pensaba en esta historia y en esto de qué hay de diferencia entre la amabilidad de un cristiano y de un no creyente, pensaba en esto de Dios me llama, como leímos en Filipenses, a ser amables con todos, sin hacer una acepción de personas. No ser amable solamente con el que me cae bien,
o con el que me es fácil ser amable, sino en practicar la amabilidad, la bondad, con aquel que me cuesta también, con aquel que tal vez no produce en mí ser amable, con aquella persona que uno diría, no merece que yo sea bueno con él, no merece ni que lo salude, no merece ni que me acerque, no. ¿Por qué? Porque me hizo esto, lo otro, habla mal de mí a mi espalda, no merece que yo me acerque. Bueno, esa es la diferencia entre la amabilidad de un cristiano y la amabilidad de un no creyente. Un no creyente, si no le caes bien, lo más probable es que no sea amable con vos, y tal vez puede que sea amable si tiene algún interés para obtener algo. La amabilidad del cristiano tiene que ser desinteresada. Tiene que ser algo que nace del corazón e incluso aun cuando la otra persona no me cae bien. Por eso Jesús tomó la figura del, vamos a decir, del enemigo del pueblo de Israel y lo puso como el héroe, el buen samaritano. Y si vos lees la historia, él me llama la atención en todas estas palabritas. Dice que él vio. ¿Qué vio? Dice que él iba caminando, capaz que estaba apurado, capaz que estaba corriendo yendo a algún lugar, no sabemos. Pero él se detuvo a ver, él vio. Y lo primero que necesito para poder ser bondadoso con alguien, o para poder mostrar mi habilidad con alguien, es parar un poco la pelota y mirar a mi alrededor. Hay tanta gente que necesita de nuestra amabilidad. Hay tanta gente y tantos hermanos que necesitan que nosotros les prestemos atención un rato, que le preguntemos cómo estás, qué te pasa, estás bien, te pasó algo, cómo fue la semana, cómo va este problema que tenías, cómo está tu hijo, tu familiar de salud. Hay tanta gente que necesita eso. Pero claro, con la rapidez con la que vivimos nuestra vida, es muy difícil a veces, ¿no? Ahí leía un comentario que decía, la prisa mata la amabilidad. Claro, por ejemplo, hoy me pasó que llegaba tarde a la reunión, salíamos con toda la familia, iba al garage y me di cuenta que cuando fui a buscar el auto, salió el señor que me abrió la puerta del garage y yo pasé caminando y ni lo saludé. Y cuando iba bajando la escalera dije, Dios. Y pensé en esa frase, la prisa mata la amabilidad. Claro, estaba tan apurado que ni siquiera tuve el tiempo de decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por abrirme la puerta. Después cuando salí con el auto le agradecí, me tuve que bajar del auto, muchas gracias. Pero ahí me di cuenta en algo sumamente práctico estaba tan apurado que no pude ser amable. En algo tan pequeño, tal vez al Señor ni le molestó. Pero esas cosas son las que tienen que hacer la diferencia en nosotros, en los cristianos, en los hijos de Dios. Porque no sé si tal vez esa actitud el día de mañana sea algo que cuando le vaya a compartir el Evangelio, sea lo que me diga, no, pues ni saluda cuando entra. Ahora, dice que el buen samaritano vio, pero también dice que el buen samaritano, ¿qué hizo después? Fue movido a misericordia. ¿Sí? Tuvo simpatía con la persona. Y no solo eso, sino que dice que lo vendó, que lo curó, pagó por sus gastos. Ahora yo pensaba ¿tenía algún botiquín el buen samaritano? ¿Tenía algo ahí en la mochila? Sacó una mochila, tengo un botiquín, te pongo una curita, te tengo unas vendas, acá tengo un poco de ¿cómo se llama el rojo ese que te pones? De metiolate, tomá, a ver, de lim. No, dice que le puso aceite, lo que tenía lo vendó. ¿Y dónde sacó todas las cosas? Otro comentarista decía, probablemente era parte del almuerzo de buen samaritano. Capaz que salía con su botellita de comida, ensalada, su aceite, y como el aceite se usa para suavizar, capaz que era lo que tenía a la mano. Es muy probable que tampoco tuviera vendas. ¿Con qué lo vendó? Alguna prenda propia de él, algo que sacó, rompió, y dijo, acá lo vendamos, lo ayudo, lo levanto, lo colgó en su burro, no sé lo que tenía, no era un auto seguro, y lo llevó hasta el establo y dijo que cúrenlo. Ahora, ¿qué pensaba en esto? No puso excusas, con lo que tenía a mano ayudó. No dijo, no, esta vez no estoy preparado, la próxima voy a tener un botiquín, así puedo ayudar al próximo que encuentre.
No, ayudó con lo que tenía a mano, fue amable con lo que tenía a mano, no puso objeciones para ser amable. Y eso es lo que quería resaltar Cristo, en amar al prójimo. Y ya para terminar, para no extendernos muchos, vamos a ir al tercer punto directamente, aceptar el desafío. ¿Y qué pasa? En esta sociedad en la que vivimos, decir que tenemos que ser amables o que somos llamados a ser amables es algo como que va en contra de la cultura, ¿no? La amabilidad la puedo tener cuando me relaciono con alguien. Bueno, si no me relaciono con nadie, no puedo ser amable. ¿Con quién voy a ser amable? Con mi perro. ¿Con quién voy a ser amable? Conmigo mismo. Y justamente hoy, en este tiempo, vivimos en un momento donde la pandemia nos aisló. Donde tal vez nos cuesta juntarnos con el otro, ver a un amigo, ver hasta familiares. Mucho menos ver a hermanos de la iglesia. Y vivimos en un momento muy difícil, ¿no?, de la historia de la humanidad. Una pandemia que esperemos que termine pronto. Pero resulta difícil ser amable si no me puedo relacionar con la otra persona. Si no tengo ese espacio. Más difícil resulta ser amable cuando la otra persona no me cae bien. Cuando no me llevo con la otra persona. Cuando tengo algún problema en el corazón con la otra persona. Ahí más me resulta ser amable. Más me cuesta. No sé, porque habla mal de mí, por ejemplo. Porque me enteré que no le caigo bien, porque más me cuesta ser amable. Me cuesta ser amable en mi casa, con mi familia, con mi esposa. Cuando tenemos un mal día, porque pasamos mal la noche, porque no duermen los niños, y me cuesta ser amable por X razones. Entonces, el tercer punto, creo que tenemos que aceptar nuestra insuficiencia. ¿Y con qué quiero cerrar? Vamos, acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y creo que acá está la clave, 2:1. Acá está la clave de todo lo que Pablo le escribió a Timoteo. ¿Qué dice? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? No vamos a poder ser amables, amorosos, compañeros, buenos cristianos, esclavos, siervos, nada de lo que se te ocurra, si no es en la gracia y en Cristo Jesús. Por más que te esfuerces en tus fuerzas, si no es en la gracia y en Cristo Jesús, no vamos a poder obtener nada. Y hay un comentarista que se llama Archibald Thomas Robertson, es un predicador bautista, que dedicó su vida a estudiar el Nuevo Testamento y estudiarlo en griego. Y él traduce esa palabra de esfuérzate como persiste en ser energizado y en mantente en contacto con el poder. Y él dice en su comentario que esa palabra de esfuérzate apunta a que yo esté enchufado a la corriente y como que esa corriente es Cristo. Parece contradictorio decir esfuérzate en la gracia, ¿o no? ¿No? ¿La gracia es algo que me merezco? No. ¿Es algo que puedo obtener por mis medios? No. ¿Y por qué me voy a forzar en la gracia? ¿De qué me sirve esforzarme? No, si es de gracia, si es un regalo, si es algo inmerecido, si es algo que el Señor únicamente Él puede hacer en mí, el ser amable. Bueno, y a esto se refiere este hombre, este predicador que dice, mantente o persiste en ser energizado en Cristo. O sea, el esfuerzo no está en mis obras, sino
en mantenerme cerca de Él. Ese es mi esfuerzo. El en tratar de estar cerca de Cristo todos los días, cada día, sea en el momento que sea, tratar de estar cerca de Él. Y después va a ser su gracia, esa fuente de poder que va a ser la obra en mi vida. Ahora, pero si yo no me esfuerzo por estar cerca de Él, no hay forma de que sus promesas, de que su poder, de que su gracia actúen en mí. Si yo no estoy cerca y conectado al Maestro, no voy a ser amable, sí, pero amable con el que me lleve bien. Cuando tenga que ser amable con aquel que me cuesta, si no estás cerca de Cristo no vas a poder. Y el desafío es hacer amables con todos. Dice la Biblia que vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea manifiesta a todos. Vamos a terminar orando y pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a ser amables.